Escucha. ¿Cómo andan? Perdón la demora, estábamos con un problemita técnico, se nos había caído la reunión. Bueno, igual ganaron 10 minutitos de descanso después de la clase titular, Sí. ¿no? Vale, hubiera tardado un poco más en conectarme. Bueno, espero que anden todos bien. Acaban de dar ustedes con el titular bien la bolilla 14, ¿no? Ya arrancamos con quiebra, ¿de verdad? La 12, profe. La, La 12. la 12 les dio el... Que habían terminado de dar acuerdo preventivo. Vimos impugnación, homologación y Claro, cumplimiento. bien. Así que yo les había dado bolilla 13, agrupamiento y acuerdo preventivo, con lo cual ustedes, claro, dieron acuerdo, está bien. Entonces vamos a dar declaración de quiebra. ¿Sí? Creo que quiebra arrancó Fernando la clase anterior, si no recuerdo mal, ¿eh? No estoy seguro, pero ya me tengo un mareo bárbaro de bolillas y de un montón de información. Yo pues estoy con el, espera, estoy con el cronograma que mandó el titular. Espérenme un segundito, que le voy a... ¿eh? Porque yo estoy con el cronograma que dio el titular, pero como se nos alteró. Bien. No, no, está bien, está bien, está bien. Estamos con bolilla Sí, 15. la 14 vimos con Fernando el otro día. Claro, sí, 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 por eso, por eso. Ya dieron 14 el jueves. Lo que pasa es que estoy con el cronograma, pero como habíamos tenido alguna alteración, y el titular tuvo que volver hacia atrás con la otra bolilla, pero no, no, estamos bien, estamos bien. Perfecto, bueno. Eh, entonces ya arrancamos con quiebra. Sí, si tienen alguna pregunta antes de arrancar, como para poder, si les quedó algo colgado, algún tema que no hayan entendido, eh, abro una especie, algún tiempito para las preguntas, y si no, ya arrancamos con los efectos. ¿Nada? Bien. Bolilla 15. Bueno, vamos a empezar a ver algunos de los efectos que trae la sentencia de quiebra, que tienen todos la ley, me imagino. Vamos por acá, ahí estamos. Bueno, la parte que nos interesa en la ley es a partir del artículo 102, ¿sí? Para que estén ubicados con la ley. No es una bolilla muy larga, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, como ya vieron, a partir de la declaración de quiebra se empiezan a dar una serie de efectos que empiezan a dictar bastante lo que es el concurso preventivo, ¿sí? Si estuviésemos hablando, para bajar un poco a tierra, o en términos médicos, sanitarios, con el concurso estamos con un patrimonio, con un respirador, bien, lo tenemos ahí en terapia intensiva con el respirador, y acá ya en la quiebra se lo sacamos y lo dejamos morir y sacamos las partes para el trasplante, bien, si fuese un cuerpo. Vamos a tratar de liquidar todo el activo para pagar el pasivo verificado. Bien. A partir del artículo 102 empiezan a establecer, o la ley marca, fija todos los distintos efectos que trae la sentencia de quiebra. Vamos a ver que hay efectos procesales, hay efectos personales, hay efectos comerciales, es decir, según el tipo de sujeto que estemos hablando, vamos a tener distintos efectos. Obviamente no es el mismo efecto para una sociedad que para una persona humana, porque hay cuestiones técnicas que varían entre una y otra. Eh, pero bueno, en líneas generales, obviamente que aplica lo mismo para todos. En principio, el artículo 102 les habla ya del deber de cooperación que tiene el fallido. Y por eso le dice que tanto el fallido como los representantes y administradores en tanto y en cuanto estemos en presencia de una sociedad, bien, o si fuese una persona humana que haya sido declarada incapaz judicialmente y esté con un representante legal.
Lo que le dice la ley es que están obligados a prestar toda la colaboración que el juez o el síndico le requieran para el esclarecimiento de la situación patrimonial y la determinación de los créditos. Y que van a tener que comparecer cada vez que el juzgado o la sindicatura se lo requieran. Atado a este artículo está la prohibición o la restricción que el fallido va a tener para viajar al exterior. Y fíjense que, a diferencia de lo que era el concurso preventivo, acá, hasta la presentación del informe general, tanto el fallido como los administradores no se pueden ausentar del país sin previa autorización. Bien, recuerden que en el concurso preventivo, si se quería ausentar, hasta los 40 días podía hacerlo, solamente notificando al juzgado. Y si se ausentara en el concurso preventivo por más de 40 días, ahí sí tenía que pedir autorización. Ya con la quiebra es distinto, obviamente, porque al estar en una etapa de liquidación de bienes es más delicada y obviamente, o no sé si tan obviamente, pero es más probable que tengamos un fallido que se fugue a un concursado que se fugue. ¿Tá? El riesgo de fuga por parte del deudor es mayor en la quiebra que en el concurso preventivo. Así que, como principio general, hasta la presentación del informe general, el fallido y sus administradores no se van a poder ausentar del país si no tuvieran autorización judicial previa. Bien. Y obviamente, Profe, sí, perdón, ¿hasta qué momento que se me cortó? hasta la presentación del informe general, Ah, artículo ok, 103. ¿Tá? gracias. Acuérdense que el informe general, eso es uno de los dos grandes informes que tiene el síndico durante la vida del concurso y de la quiebra, y que básicamente lo que implica el informe general es como una especie de foto o de radiografía que efectúa sobre la totalidad del patrimonio. Bien, es donde el síndico deja constancia de cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, se expide sobre los libros, se expide sobre los trabajadores, es decir, sobre la situación general de ese patrimonio, por eso se llama informe general. Bien, ¿cuál sería la lógica? Que bueno, hasta que no tengamos un estado de situación general de la sociedad o del patrimonio, es conveniente que el fallido no se ausente, obviamente que primero para evitar que se fugue, esa sería la idea, pero la finalidad de la ley, al menos explícita, es que brinde todo tipo de colaboración que le vaya siendo requerida a los efectos de poder dilucidar bien la situación patrimonial. ¿Está bien? Entonces, hasta la presentación de informes no se puede ausentar si no es con autorización judicial. Obviamente que si necesita ausentarse del país, va a tener que pedir la autorización y va a tener que explicar los motivos por los cuales se está ausentando. Bien, lo usual que puede suceder en una quiebra es que el fallido tenga que viajar al exterior a los efectos de concurrir a un congreso, si estuviésemos hablando de algún profesional, o si tuviese que realizarse alguna intervención a nivel quirúrgico en el exterior, o tuviese alguna causal atendible. ¿Tá? Es decir, pedir autorización, pues si tiene que ir a Miami a descansar 10 días, un fallido, verdaderamente no queda muy bien que digamos. Bien, con lo cual tiene que ser una causal que sea atendible y justificable, obviamente. Pido autorización para ir mi visa a descansar y estoy fallido, verdaderamente no sería una causal atendible. Ahora, fíjense que dice en caso de necesidad y urgencia evidentes. Así que tiene que ser una causal atendible. Y la autorización no impide la prosecución del juicio y los efectos, ¿bien? Y subsisten los efectos del domicilio procesal. Es decir, se otorga la autorización, el fallido puede ausentarse, puede viajar, si fuese debidamente acreditado, y el proceso va a seguir adelante, no se suspende. ¿Está bien? Ahora, lo que también dice la ley es que en caso de necesidad, por la particularidad del proceso y de la situación patrimonial que hubiera que reconstruir y demás, el juez puede extender esa interdicción de salida del país más allá de la fecha de presentación del informe general. Pero ese plazo no puede exceder de 6 meses a partir de la fecha de presentación del informe. ¿Está bien? Así que el principio general sería hasta la presentación del informe con autorización judicial. Facultativamente, si fuese necesario, el juez puede extender esa interdicción que no puede ser superior a los 6 meses desde la presentación del informe general. ¿Está bien?
Y, como siempre, o en líneas generales, la resolución es apelable con efecto devolutivo por aquellas personas a quienes afecte, sea por el propio fallido o por los administradores de la sociedad. Bien. En el caso de los administradores, bueno, si estamos hablando del propio fallido, no hay ninguna duda. Y en el caso que estuviésemos hablando de los administradores, la necesidad o la razón radica en que pueden llegar a ser extendidos en cuanto a su responsabilidad. Bien, con lo cual, como son potencialmente responsables, la ley también los va a interdictar. Y además, a los administradores, porque justamente como son los administradores de la sociedad, su presencia va a ser requerida, porque son los que van a tener que brindar las explicaciones del caso, siendo los que manejan los destinos de la sociedad. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? profe. Bien. Después, la ley también en cuanto a los efectos habla del desempeño de empleo, profesión y oficio. Y lo que dice la ley es que el fallido conserva la facultad de desempeñar tareas artesanales, profesionales y en relación de dependencia, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 107 y 108. Ahora, esto creo que ya lo habíamos hablado en algún momento. Es lógico que la ley fije, por un lado, la posibilidad de que el fallido continúe con la posibilidad de ejercer profesión u oficio o empleo, porque de manera contraria se le estaría condenado a muerte, se le estaría condenando a muerte, digamos. Si no se le brindase la posibilidad de seguir subsistiendo, se lo estaría condenando a muerte, básicamente, o al hambre. Entonces, el principio general es que la declaración de quiebra no obsta a que continúe ejerciendo su oficio o profesión. Hasta acá el principio general. Y esto yo ya se los había comentado, no sé si el titular o Fernando lo hicieron, o Aldana, pero hay algunas profesiones que por el contenido que tienen, sus leyes de ejercicio profesional establecen que ante la declaración de quiebra, o de concurso incluso, no pueden ejercerlo. Y si yo les preguntara a ustedes cuáles serían, probablemente me dirían que son aquellas relacionadas con manejo de patrimonios ajenos. Bien, no sé si alguien quiere decir algo, Betina. No, digo que por ahí el caso del contador. Exactamente. Las profesiones relacionadas con las ciencias económicas, contador, administrador de empresas, no van a poder porque el fundamento se cae de maduro, se cae por su propio peso. Si yo, administrador de empresa, no supe cómo manejar mi propio patrimonio, mal podría estar manejando el patrimonio ajeno. Bien, con lo cual en esos casos sí la interdicción de ejercicio de la profesión hasta la rehabilitación, que ocurre al año de la sentencia de quiebra. Algo también hemos hablado sobre la rehabilitación, que no es tan automática como parece decir la ley, pero hasta ese momento no van a poder realizar el ejercicio de su profesión. Bien, el resto de las profesiones que no tengan que ver con el manejo de patrimonio no van a tener ningún problema. Lo que sí va a suceder es que lo que ganen con motivo, lo que ingrese a su patrimonio con motivo del ejercicio del oficio de la profesión, va a ser desapoderable en lo que exceda del mínimo vital y móvil. Bien, es decir, si hay muchos casos, o los casos que vamos a ver hoy en día, sobre todo en épocas de crisis económica, en Argentina, época de crisis económica son siempre, digamos, son todas las épocas, porque siempre vivimos de quilombo en quilombo, pero lo cierto es que tenemos algunos momentos que son más complicados que otros. Cuando vemos que la economía se empieza a resentir, se empieza a ralentizar, empezamos a ver muchas presentaciones en concurso o pedidos de propia quiebra, incluso de trabajadores en relación de dependencia, mucho empleado estatal. Entonces, en esos casos, si se le permite seguir trabajando, no sería lógico que todo el sueldo se les desapodere, porque sería lo mismo que nada. Entonces, lo que se hace es que una porción de ese salario se va a desapoderar y se lo va a chupar la cuenta de autos, a chupar entre comillas, se va a destinar a la cuenta de autos
para después ir distribuyéndolo según proyectos de distribución entre los distintos acreedores. Entonces se le deja una porción del salario al trabajador para que pueda vivir, obviamente, y una porción va a ser desapoderada. En principio sería todo lo que exceda del mínimo vital y móvil. Bien. Ahora, la realidad es que el mínimo vital y móvil es muy mínimo y es poco vital. Entonces, vamos a tener que ver después, cada juez, cuál es la proporción que afecta. Bien. No va a depender de cada caso, obviamente, de las necesidades familiares que tenga el fallido, porque obviamente no es lo mismo un soltero sin hijos que una persona casada o conviviente con 2 o 3 hijos. Bueno, habrá que ver cada caso en particular para ver cuál es la porción que el juez va a desafectar para destinar a la masa de acreedores. Yo les había comentado, creo que hace algunos años en Mendoza hubo un caso, Mendoza o Córdoba, la verdad es que no me acuerdo, creo que era Mendoza, una empleada del Poder Judicial de Mendoza que cayó en quiebra y automáticamente la desafectaron del Poder Judicial, la echaron. Y el fundamento había sido de que la posibilidad, digamos, la necesidad económica demostrada por esa persona al haber caído en quiebra se prestaba a que pudiese recibir dádivas de la gente, de los abogados y de los clientes, a los efectos de mover algún determinado expediente o cajonear o lo que fuera. Entonces, esa presunción de posible dádiva dio por motivo la cesantía de la persona. Y se armó un debate bastante intenso y esto era una causal que estaba establecida dentro de la ley del ejercicio del Poder Judicial, que era una acordada que tenía el Poder Judicial de Mendoza, con lo cual la verdad es que no sé cómo terminó el caso, no sé si al final creo que había apelado, hizo una presentación y no sé si lo terminó ganando, pero bueno, fíjense cómo cada oficio, profesión, cada actividad tiene sus propias reglas, ¿bien? Así que bueno, ejemplos hay varios. Después la ley continúa diciendo que las deudas posteriores contraídas por el fallido, por la fallida, mientras no esté rehabilitado, pueden dar lugar a un nuevo concurso que solo va a comprender los bienes remanentes una vez que se liquida en la quiebra todos los bienes anteriores a la declaración de la quiebra originaria. Bien, es decir, eh, hasta la rehabilitación, que como les decía, la rehabilitación por ley ocurre al año de dictada la sentencia de quiebra. Esa declaración judicial tiene que ser pedida por el propio fallido, por la fallida, y no es tan automática, porque a veces puede tardar. Pero en principio, la rehabilitación sucede al año calendario, bien, de dictada la sentencia de quiebra. A los 365 días hacia adelante ocurre la rehabilitación. Todo lo que ingresa hasta ese momento va a ser desapoderable. Lo que ingrese con posterioridad a ese año va a ser afectado para pagar las deudas que se contrajeron con posterioridad. Bien, con posterioridad a la declaración de quiebra. Por eso dice la ley, pueden dar lugar a nuevo concurso. Lugar a nuevo concurso decimos concurso quiebra. Bien. Pero solo comprende los bienes remanentes una vez que se liquida la quiebra anterior y que se cumple con la distribución, con el proyecto de distribución. Bien. Cuando yo les digo proyecto de distribución, en la quiebra, no me quiero adelantar demasiado, pero en la quiebra los acreedores van a cobrar conforme el orden de privilegios que establece la propia ley. Bien, nos vamos a salir de los privilegios dados por el Código Civil y Comercial, que ustedes ya algunos han visto a lo largo de todos los privados. Y como esta es una ley especial, declarada la quiebra, se aplican los privilegios que establece la ley de concursos y quiebras, con remisión a otras leyes especiales, pero por propia disposición de la ley de concursos. Bien, entonces, cuando haya bienes o cuando haya activo para repartir en dinero, eso se va a repartir, se va a hacer conforme un proyecto de distribución que va a presentar el síndico. El síndico va a presentar al juzgado y va a decir, señor juez, de la plata que hay para cobrar, van a cobrarla fulano, mengano, sultano, en este orden, según los privilegios que establece la ley. ¿Se entiende?
Por eso cuando yo le digo proyecto de distribución, estoy haciendo referencia a eso. Bienes liquidados conforme el proyecto de distribución presentado por la sindicatura y aprobado por el juzgado. ¿Bien? Ustedes, si les digo algo que los confunde, que todavía lógicamente no vimos, me frenan y repito. ¿Esto se entendió lo que les dije? ¿Sí? Sí, sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bien. Entonces, se declara la quiebra, los bienes existentes a la fecha de la sentencia de quiebra son desapoderables. ¿Bien? Y se van a liquidar. Más los que ingresen hasta la rehabilitación, más, que esto no se los dije recién, los que ingresen como consecuencia del ejercicio de las acciones de recomposición patrimonial que vamos a ver en la bolilla que viene. Repito, los bienes liquidables se componen de tres vertientes, si se quiere. Primero, los bienes existentes a la fecha de la sentencia de quiebra. Segundo, los bienes que ingresen hasta la rehabilitación. Y tercero, todos aquellos bienes que reingresaran al patrimonio del fallido como consecuencia del ejercicio de las acciones de recomposición patrimonial. Artículos 116 y siguientes, que son las acciones de ineficacia. Es decir, ustedes ya saben, porque lo hemos dicho, y algo saben de la vida en general quizás, o de la carrera, que algunas veces tanto un concurso como preventivo como una quiebra están precedidos de distintos actos llevados a cabo por el concursado / fallido, concursado ahora fallido, tendientes a insolventarse. ¿Bien? Porque a veces, sabiendo que esa sociedad o esa persona termina en quiebra, se sacan los bienes de encima con determinada anterioridad para que, justamente, para esconderlos y que no sean desapoderables y liquidables. ¿Bien? Si son estrategias bien armadas, su ubicación y posterior reivindicación va a ser difícil. ¿Bien? Pero a veces esa insolventación es un poco más obvia, más burda, y esos bienes se pueden recuperar para el concurso para la quiebra. Entonces, ¿cuál es la forma de recuperar esos bienes? No va a ser ya el ejercicio de las acciones de la acción pauliana del derecho común, si bien se puede iniciar dentro de la quiebra. Pero la ley establece su propio sistema de acciones de recomposición patrimonial, que es la acción de ineficacia de pleno derecho y la acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos del tercero. Artículos 116, 117, 118 y siguientes. ¿Bien? Pero les vuelvo a repetir. ¿De qué se compone ese activo liquidado? Sí. Perdona, me perdí porque golpearon la puerta. La recomposición, me perdí y no escuché. No hay problema. Se los vuelvo a decir. Ese activo liquidable, el activo que se va a liquidar para repartirse entre los acreedores, para hablar lo más claro posible, se compone de tres vertientes distintas. ¿Bien? Primero, y lógicamente, los bienes que existen en el patrimonio del fallido al momento de que se dicta la sentencia de quiebra. Segundo, los bienes que el fallido o la fallida adquiera hasta la rehabilitación, que como les dije, sucede al año de dictada la sentencia de quiebra. Y tercero, todos aquellos bienes que reingresaran al patrimonio de la fallida como consecuencia del ejercicio de las acciones de recomposición patrimonial. Porque, por ejemplo, si el fallido hubiese donado un bien antes de la quiebra, un año antes de la quiebra, esto tiene un límite temporal, obviamente. Si no tiene límite temporal, si excede ese límite temporal, nos vamos a la acción del derecho común. Pero si el ahora fallido, tiempo antes de la sentencia de quiebra, muy tontamente hubiese donado un bien, ¿a ustedes qué les parece? ¿Ese acto va a sostenerse o se cae? Era un acto prohibido. Se cae.
es un acto prohibido. Y entonces es uno de los actos que la ley establece como ineficaz de pleno derecho. ¿Tá? Es decir, ahí no tengo que probar absolutamente nada, donde se verifica la ejecución de ese acto, esa donación se cae. Bien, porque de pleno derecho la ley asume que fue un acto tendiente a la insolventación. ¿Tá? Ahora, si lo hubiese vendido al bien, si el ahora fallido hubiese vendido un bien antes, bueno, ahí habrá que determinar si ese bien se vendió conforme valores de plaza, si ese dinero ingresó al patrimonio, si ese dinero está en el patrimonio. Porque si ese bien se malvendió, es decir, que no se vendió a valor real, sino que se hizo a precio vil la venta, y ese dinero no ingresó en el patrimonio, bueno, va a haber que ir a buscar esa operación y declararla ineficaz. ¿Se entiende? Si un tiempo antes de la sentencia de quiebra vemos que el fallido vendió, no sé, un BMW que valía $60.000, lo vendió a $20.000, y ahí obviamente podemos suponer que es un acto en desmedro de los acreedores, porque lo malvendió, lo escondió en realidad, ¿sí? Lo hizo como que lo vendía por 2 mangos y en realidad no vendió nada, sino que directamente lo puso a nombre de un tercero en una suma ficticia a los efectos de sustraerlo de su patrimonio. Entonces, el síndico tiene que iniciar esta acción de ineficacia, perseguir esa operación para que se declare ineficaz y ese auto vuelva a el patrimonio del fallido. Ahora, ¿hasta acá me van siguiendo el razonamiento? Porque para que ustedes no presupongan que toda operación de compraventa, de venta realizada por un fallido antes de la quiebra, es ineficaz. No es que todo acto antes de la quiebra hecho es ineficaz por el solo hecho de. Tenemos que ver las condiciones en las que se hizo. ¿Hasta acá me van siguiendo? Entonces, en el Sí. ejemplo del auto, si el fallido vendió el BMW antes de la quiebra, 6 meses antes de la quiebra, por $20.000, lógicamente que vamos a suponer que ese es un acto en perjuicio de los acreedores. Ahora, si esa venta se hizo conforme valor de plaza del auto, se hizo de $60.000, $58.000, $55.000, la plata ingresó al patrimonio y la tiene, obviamente que no vamos a ir a buscar nada, porque la plata entró y está disponible y se puede liquidar. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver si el auto salió, si ese bien salió conforme valor de plaza y como contraprestación hubo un ingreso similar al patrimonio del deudor. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Seguro? De la misma manera, en el concurso preventivo, una de las cargas que tiene el síndico al momento de aceptar el cargo tiene que detectar todos aquellos actos que sean susceptibles de ser declarados ineficaces en una quiebra posterior. Es decir, en una quiebra, el síndico, si detecta el acto, tiene que iniciar la acción de recomposición, tiene que iniciar la acción de ineficacia del artículo 119. Si el síndico no lo inicia, la va a poder iniciar uno de los acreedores, por inacción del síndico. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si el síndico lo detecta en el concurso preventivo? Profe, Sí, dígame. entonces ahí es que el síndico debe, o sea, está obligado. Sí, Ah, ok. si en la quiebra el síndico lo detecta Debe, o se lo alerta o lo alerta el juez, porque el juez lo sí, pudo detectar, o un acreedor lo pone de manifiesto, el síndico tiene el deber, tiene la ok, obligación de iniciar la acción del 119. Igual ok. no me quiero adelantar mucho porque esto es un tema de la próxima bolilla, pero para que lo vayan sabiendo. La acción del 119 se llama acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos. Bien, ¿quién se supone que conocía la cesación de pagos? Además del propio fallido, obviamente. ¿Quién les parece? ¿Por qué la ley dice por conocimiento de la cesación de pagos? Los administradores. No, El el síndico y comprador. los acreedores. Ah, Ahí, como dijo El que Bernabé, exactamente. La ley supone que en un acto de estas características, que se hizo a precio vil y demás, se supone que aquel tercero que adquirió tenía conocimiento de que ese vendedor fallido de que ese vendedor estaba en cesación de pagos. ¿Está? Porque si a mí me venden un BMW que vale $60.000, me lo venden a 20 y date cuenta de que o es robado o quien te lo está vendiendo está en cesación de pago. Es como cuando cuando vas a comprar un celular, te compras un iPhone que vale $1.500 y lo estás pagando 500, seguramente es robado. Entonces,
Si te comes una causa penal después, vos no podés decir, y yo no sabía que era robado. Porque ¿quién te vende un iPhone de $1.500 a 500? O es un buen samaritano o se lo robó. O alguna situación oscura similar. Bien, entonces esto es más o menos lo mismo. Es vos como tercer co-contratante no podés decir que no era una venta rara, porque te lo compraste por un precio que era muchísimo menor al valor real. ¿Se entendió esto que les digo? Entonces, en la quiebra, si se detecta, lo tiene que ir a perseguir para recuperar el bien. Ahora, en el concurso preventivo, ¿cómo funciona esta ineficacia? El síndico va a tener que dejar constancia, y lo va a hacer también en el informe general, porque es uno de los puntos del informe, tiene que detallar cuáles son aquellos actos que serían, fíjense que uso el término potencial, que serían susceptibles de ser declarados ineficaces en una quiebra indirecta. ¿Por qué digo que serían? Porque en el concurso preventivo, como no hay liquidación de bienes, y en teoría la idea del concurso es la reorganización del patrimonio para pagarle a los acreedores en los términos de la propuesta y con recursos genuinos y ordinarios de esa sociedad, no sería necesario salir a recuperar bienes. ¿Se entiende? Entonces el síndico en el concurso los detecta, los pone de manifiesto y le dice al juez y a los acreedores, miren, yo detecto que tal, tal y tal acto podrían llegar a ser susceptibles de ser atacados por acciones de ineficacia. Pero mientras transcurre el concurso, como que mucho no interesa, porque se presupone que en principio se puede pagar a los acreedores con lo que genuinamente va a ir generando esa empresa en el concurso preventivo. Si después hay que tomar alguna decisión con respecto a los bienes, y si hay algún delito, si fue denegado, igual se pueden ir a perseguir. Pero en principio en el concurso no es necesario salir a ejercer las acciones de ineficacia, porque como no hay liquidación de bienes, no es necesario traerlo de nuevo. ¿Quieren que repita algo? Profesor, Sí. eso es lo que entra en lo que sería el periodo ese de sospecha que hay. Exactamente. Que tampoco 2 me años para quiero atrás extender tiene que mirar. demasiado. Claro, la ley, miren, si van rápido, me voy a adelantar un poquito, pero si vamos al artículo 116, segundo párrafo, ¿tienen la ley? ¿Todos y todas? Sí, sí. Bien, fíjense, 116, segundo párrafo. Periodo de sospecha. Denomínase periodo de sospecha al que transcurre en la fecha que se determine como iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra. Reitero, periodo de sospecha es el que transcurre entre la fecha que se determine como iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo la propia ley ya me mete un pequeño parrafito que habla de periodo de sospecha. Es decir, ya me tilda de sospechosa la ley. Me dice que hay un periodo anterior a la sentencia de quiebra donde la ley sospecha que determinados actos pudieron haber sido ejecutados en perjuicio de los acreedores. ¿Esto se entiende? Porque cuando vean la clase que viene, el sistema de ineficacia concursal es un sistema que la ley adopta, que la ley ha creado, que se apoya en distintos pilares. El sistema arranca con la declaración con el periodo de sospecha, con la determinación de la cesación de pagos. Bien, porque ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que necesita el síndico y el juez para saber qué actos puedo atacar y no puedo atacar? Primero, ¿qué necesita saber? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo empezó ¿Cuándo a entró en tener sesión de problemas? pagos? Cesación de pagos. Exactamente. Yo todo esto que les estoy diciendo se va a tornar operativo a partir de que yo sepa cuál es la fecha de cesación de pagos. Y a partir de ese momento, hacia atrás, voy a tener que ver cuáles actos son susceptibles de ser atacados y cuáles no. Por eso, en la retroacción del artículo 116, primer párrafo, solamente para atacar a través de estas acciones del 115, 116 y siguientes, la ley me da 2 años desde la sentencia de quiebra hacia atrás.
yo tengo 2 años hacia atrás de la sentencia de quiebra para atacar actos que fuesen sospechosos. No tengo 10 años, no tengo 15 años, porque si la ley no fijase un límite, sería una inseguridad jurídica muy grande. Entonces la ley me dice, mirá, desde la sentencia de quiebra hacia atrás, yo te voy a dejar atacar determinados actos, pero no sine die, no indefinidamente, porque si no, la inseguridad jurídica para cualquier comerciante, contratante, sería muy grande. Si yo caigo en quiebra, cualquier acto anterior me lo pueden tirar abajo. Entonces, para ejercer estas acciones, voy a tener 2 años de la sentencia de quiebra para atrás, o desde la presentación en concurso preventivo que hubiese terminado en quiebra indirecta. Igual, esto es, insisto, es tema de la bolilla que viene, no los quiero volver demasiado locos ni perder más tiempo, porque no voy a llegar a dar los temas de hoy, pero es para que ustedes vayan viendo cómo se pueden ir recuperando esos bienes que salieron, porque les va a pasar, y lo van a ver, y algunas seguramente han oído algo en alguna quiebra que ha salido en los diarios y demás, que los fallidos se insolventan antes de la quiebra. ¿Bien? Y es más, muchos clientes, cuando ustedes piensan en el fallido, en el comerciante fallido, en la sociedad fallida, uno se imagina crisis y se imagina imposibilidad de pago y demás. Pero como nosotros ya les dijimos también, es un instrumento al que recurren muchas veces con la sola intención de sacarse pasivo de encima, aún teniendo posibilidades de pagar. Es decir, se utiliza un instrumento legal con una finalidad no querida por la propia ley. Pero muchos clientes que se presentan en quiebra en realidad tienen mucha plata. O hay empresas que tienen plata y en realidad se presentan en quiebra porque lo arman de tal manera que parece que hay una cesación de pagos y de esa forma logran sacarse pasivo encima. Bien, entonces, asumiendo que esa situación se puede dar, la ley la reconoce y me dice, mira, vas a poder atacar determinados actos que se hubiesen efectuado en perjuicio de los acreedores. Estoy hablando muy rápido. Más o menos. No ¿Quieren que tanto. repita algo? No, profe, viene No, bien, profe, es claro. todo bien. Estamos mal, pero vamos bien, dice el dicho. Bien. Entonces, voy a volver a mi tema, que ya ni sé dónde estaba. Ah, por acá. Por el desempeño de. Bueno, me fui, pero mal, ¿eh? Me fui mal, Dios. Chicos, es la edad. Antes no me pasaba esto. Bueno, entonces, vamos a retomar. Desempeño, oficio, profesión, bueno, ahí ya no hay mucho más para decir. Artículo 105, muerte o incapacidad del fallido. La muerte del fallido obviamente no afecta los trámites del concurso, ¿bien? Cuando la ley dice, ya estamos en quiebra. Cuando la ley habla de concurso, está hablando de quiebra, ¿bien? Porque la ley habla de concurso como proceso concursal genérico, como género. Acuérdense que el término proceso concursal engloba el concurso preventivo, la quiebra, el acuerdo preventivo extrajudicial, el concurso en caso de agrupamiento, el concurso del garante, son procesos concursales. Pero acá que ya estamos en quiebra, cuando la ley me habla de concurso, en realidad se está refiriendo a proceso concursal. Específicamente se está refiriendo a quiebra. ¿Tá? Ahora, se me muere el fallido, porque también les va a pasar. Se me muere. A mí personalmente se me murió pobre uno el año pasado, se me murió uno. Un cliente que yo tenía de hace tiempo que arrancó con un concurso, tenía una empresa que vendía productos veterinarios, medicamentos, eh, bueno, vacunas, medicamentos, todo para la industria veterinaria. Y era una persona física, era una unipersonal, digamos, que no estaba constituida bajo forma de sociedad, sino que él la explotaba de manera unipersonal. Hicimos el concurso, lo llevo un poco a la práctica para darle un poco de color y de dinamismo, sino para salir un poco del libro. Le hicimos el concurso, la verdad que eran pocos acreedores, mayoritariamente eran laboratorios a los que les debía plata y alguna que otra persona individual, y no era un gran pasivo, y bueno, se hizo una propuesta que no la aceptaron los acreedores, y porque fíjense, como no les puedo ver las caras, se me complica el ida y vuelta, pero bueno, fíjense lo que es un concurso preventivo, para que ustedes vean cómo funciona a veces en la práctica y también lo perverso que es en cuanto a las relaciones que hay entre acreedores y deudores.
En el caso de esta persona, de Eduardo, que era el cliente, que después de años que ya pasan a ser como a veces casi amigos, tenía de todas las deudas que tenía, le debía, creo que eran 150.000 pesos a un laboratorio internacional que era Boehringer Ingelheim, laboratorio alemán. Y la propuesta de pago, creo que le habíamos hecho, que era el 60% con 2 años de espera, era una propuesta de pago bastante piola, por decirlo de alguna manera. Y nos dieron la conformidad, la mitad, teníamos la conformidad. Cuando vamos a negociar con Boehringer Ingelheim, hablo yo con el abogado del laboratorio en Capital, obviamente estudio grande de Capital y demás. Como les dije, Dios está en todos lados, pero atiende allá. Y me dice, no, la verdad es que no me interesa la propuesta. Y yo, ¿cómo no te interesa la propuesta? Le digo, te estoy ofreciendo pagar el 60% del crédito con 2 años. No, pero yo para poder aceptar tengo que mandarlo a reunión de directorio, como órgano de administración del laboratorio. De los directores tengo uno en Argentina, tengo uno en México, tengo uno en Alemania, ¿verdad? Tengo que armar una reunión. Y la verdad que por el monto a nosotros no nos interesa. ¿Se entiende lo que digo, no? A nosotros por el monto es indiferente, con lo cual el laboratorio directamente lo pasa a pérdida. Bueno, terminé las puteadas con el abogado porque le dije de todo, porque me calenté, porque le digo, mirá, para lo que ustedes no significa nada, a la persona le estás mandando a la quiebra. Dijo, bueno, sí, pero no es mi problema, me caes bárbaro, lo lamento mucho. Dicho y hecho, lo pasaron a pérdida, ni siquiera trataron en reunión de directorio el tema y Eduardo se fue a la quiebra. Bueno, en resumidas cuentas, Eduardo falleció el año pasado por complicaciones de COVID y demás, y su quiebra sigue en trámite. Bien, en el medio tenía un desalojo, se empiezan a mezclar todas las cuestiones que ustedes vienen viendo de todas las materias y que ahora estamos viendo dentro de la propia ley, pero dentro de una quiebra se empiezan a mezclar todas las relaciones convergen, lo cual podés tener el tema de los alimentos, la acción de filiación, el desalojo, el ejecutivo, se empieza a mezclar todo. De ahí vemos que hay de foro de atracción, que no, en cuáles el fallido conserva la legitimación para continuar entendiendo esas causas y en cuáles no, porque ahora lo vamos a ver. Así que bueno, en resumidas cuentas, ante la muerte del fallido, la quiebra continúa adelante, la diferencia es que los herederos tienen que unificar personería, es decir, lo van a reemplazar, pero lógicamente que esa quiebra no se va a extender a los bienes de los herederos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, Sí. sí, perdón, se le Sí, sí. corta bastante guito, como que vibra la voz. ¿A todos les pasa lo mismo? No, No, yo no, se escucho. escucha bien. Entonces, no sé quién me dijo, Flor o quién, no sé quién me habló, o Mariel, no sé quién Sí, era. yo, Flor, Ah, bien, Flor, entonces puede ser que el por el ahí problema el lo tenga mío. vos. Bueno, Sí, va, no sé si el resto me escucha bien, debería ser el tuyo. Yo escucho medio cortado, se corta de rato. No, se escuchó perfecto, Nico. Sí, se escucha bien. Bueno, sí, Sí. entonces, repito, si quieren repito algo. No sé desde dónde no pudiste escuchar, Flor. Igual estaba contando un caso de la práctica en realidad, no, pero no, como para igual que vieran escuché el ustedes. caso, pero cada 2 por 3 como que vibra y hay 2 Bien, palabritas que no se escuchan, pero no hay problema. escuchaste que se murió el cliente, Sí, digamos. lamentablemente. Bien, bueno, era digamos, le pongo una cuota de humor, pero era el tema, digamos. La quiebra, ante la muerte del fallido, la quiebra continúa y la diferencia es que los herederos son los que tienen que sustituir personería. Bien, si fuese más de un heredero, tienen que unificar la personería para que actúen como una sola persona y los bienes se van a seguir liquidando conforme el orden de privilegios. ¿Sí? Se pagará conforme el orden de privilegios. La ley también obviamente dice que se abre porque paralelamente acá vamos a tener la coexistencia de 2 juicios universales, esto lo habíamos hablado al principio, vamos a tener la quiebra tramitando por un lado y la sucesión tramitando por el otro, y de esa manera la propia ley les dice que en el juicio sucesorio se va a tramitar hasta la declaratoria de herederos, pero no se va a tomar ninguna decisión que afecte a los bienes, ¿bien? A los bienes que sean objeto de desapoderamiento. ¿Está bien? O sea, cada juicio universal va a tramitar en su fuero,
pero todo lo que tenga que ver con los bienes se va a tramitar en la quiebra, en el juzgado de la quiebra y no en el de la sucesión. ¿Está bien? De la misma manera que la muerte del fallido no afecta el trámite del proceso, tampoco lo afecta la incapacidad o la inhabilidad del fallido. Poniendo un ejemplo claro, que en el medio de la quiebra se nos vuelva loco o se nos vuelva insano el fallido. Entonces, de esa manera se tomarán las medidas que se tengan que tomar sobre la persona, se lo declarará insano, una tutela, una curatela, lo que fuere, y la quiebra va a continuar conforme su trámite con la representación en la quiebra del tutor o el curador respecto del fallido. ¿Está bien? Así que estos serían los efectos personales de la quiebra. ¿Quieren que repita algo? ¿No? Bien. No, profe, estuvo todo muy claro. Perdón que yo cada 2 minutos les vaya preguntando si se entiende, pero tema 1, el tema de la conexión. Tema 2, a veces hablo muy rápido y no me doy cuenta. Y tema 3, alguna complejidad de algunos temas. Pero bueno, a mí... Perdón, ¿te hago una Sí, consulta? sí, dígame. ¿Se escucha bien? ¿Mm? Bien. Los efectos personales entonces serían todos estos que nombramos recién, el tema de la autorización para viajar, Claro. la Son, desempeño y sí, lo de la muerte e incapacidad. exactamente. Sí, Perfecto, gracias. de nada. Yo tengo una consulta. En el libro había leído que algunos autores consideran la inhabilitación también dentro de los efectos personales y otros patrimoniales. No sé si lo vamos a ver en cuál. Es indistinto, digamos, no se lo vamos a preguntar de esa manera. Lo que pasa es que, digamos que la inhabilitación tiene un doble efecto, obviamente, tiene un efecto personal y tiene un efecto patrimonial. Es decir, inexorablemente tiene un efecto personal, porque quedas inhabilitado como te afecta como a nivel personal, ¿sí? Te afecta en tu capacidad. Y obviamente que eso se puede traducir a una cuestión patrimonial. Por ejemplo, si a vos no te dejara ejercer oficio o profesión, ¿está? Claramente que ahí tiene un doble efecto. ¿Está bien? Pero no se lo vamos a preguntar de esa manera si es un efecto personal o si es un efecto patrimonial. ¿Está? Quédense tranquilos. Bien. Desapoderamiento. Este instituto ya ustedes seguramente se los hemos comentado y el efecto principal, podemos decir, que tiene la declaración de quiebra es que el fallido o la fallida queda desapoderado o desapoderada de sus bienes de pleno derecho a partir del dictado de la sentencia de quiebra. Bien. Fíjese que el artículo 106, cuando arranca, dice fecha de aplicación. Dice, la sentencia de quiebra importa la aplicación inmediata de las medidas contenidas en esta sección. Es decir, desde el mismo momento de la declaración de la sentencia. ¿Tá? Desde ese mismo momento, el fallido queda desapoderado de sus bienes de pleno derecho. Como lo dice el artículo 107. Fíjense. El fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra y de los que adquiriera hasta su rehabilitación. El desapoderamiento impide que ejercite los derechos de disposición y administración. Esto que yo les venía diciendo de qué se compone el activo liquidable, la primer vertiente, la primer fuente de ingreso eran los bienes existentes al momento de la sentencia de quiebra. Es esto mismo que les está diciendo el artículo 107. Ahora, ¿qué quiere decir esto del desapoderamiento? Porque el desapoderamiento en realidad es un término, es una ficción legal. ¿Bien? Como instituto, no es un instituto material. Es decir, en la realidad, materialmente con los bienes, no sé, agarro la tasa, yo ficticiamente, legal y ficticiamente quedo desapoderado de esta tasa. Vamos a hablar, por eso una estupidez lo que estoy diciendo, ¿verdad? Imagínense un auto, ¿bien? Como para no hablar de una tasa. Se dicta hoy la sentencia de quiebra. Quedo desapoderado de mis bienes de pleno derecho, desde el momento del dictado de la sentencia de quiebra. Ahora, sí. Ahora, ¿qué es lo que no voy a poder hacer por efecto de esta ficción legal que es el desapoderamiento? Lo que no voy a poder hacer, como la ley bien me lo dice, no voy a poder disponerlo y no voy a poder administrarlo. ¿Me siguen? Claro. Pero sigue en posesión del bien.
O sea, Hasta la incautación. exactamente, a eso iba. ¿Cómo se materializa esta ficción legal que es el desapoderamiento? ¿Cómo se materializa en la realidad? A través de la incautación. ¿Sí? Incautación que está en el artículo 177. Vamos ahí. Fíjense, paso del 106 o del 100 no sé cuánto al 177. ¿Están en la ley? Artículo 177. Dice, inmediatamente de dictada la sentencia de quiebra se procede a la incautación de los bienes y papeles del fallido, a cuyo fin el juez designa al funcionario que estime pertinente, que puede ser un notario. Bien, la incautación debe realizarse en la forma más conveniente de acuerdo con la naturaleza de los bienes y puede constituir en bla. Y ahí la ley les da un menú enunciativo de formas de incautación. Entonces, ustedes tienen que saber dos cosas o tienen que diferenciar dos conceptos acá. Por un lado, el desapoderamiento y por otro lado, la incautación. Entonces, ¿qué es el desapoderamiento? El desapoderamiento es una ficción legal por cuyo efecto el fallido pierde la administración y disposición de sus bienes. ¿Quieren que repita? Sí, Ahora, profe, sí, repetirlo. sí. El desapoderamiento es un instituto legal que trae como consecuencia, o por cuyo efecto, el fallido pierde la administración y la disposición de sus bienes. Artículo 107. Ahora, este desapoderamiento, que como les dije es una ficción legal, se materializa en la práctica a través de la incautación. Entonces, ese auto, se dicta la sentencia de quiebra, el auto que yo tengo en la puerta de mi casa, el síndico o un funcionario del juzgado o un notario en algún momento van a venir a mi casa, me van a tocar la puerta y amablemente me van a pedir que se lo entregue. Bien, el auto, una serie de bienes que se van a determinar en el momento de la incautación y que me van a desapoderar materialmente, me los van a sacar. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí? Fíjense, ¿por qué en el 177 la ley me está diciendo, bueno, si no es el síndico, puede ser un funcionario del juzgado o puede ser un notario? Porque ¿qué les parece a ustedes que puede pasar? O que puede no pasar. Se dicta la sentencia de quiebra y ¿tengo síndico? No. Entonces, se dicta la sentencia de quiebra y para no tener que esperar a veces hasta que se haga el sorteo del síndico, que se le notifique, que venga a aceptar el cargo, que puede llevar un montón de tiempo, porque a veces no encontramos el domicilio del síndico, porque no quiso aceptar el cargo, porque se murió el síndico, porque se murió el que salió sorteado, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, hasta que eso suceda, por la urgencia que puede tener el caso o por la particularidad que puede tener, el juez dispone que esa incautación la haga un funcionario del juzgado, el secretario, algún auxiliar letrado, o designar un notario para que vaya y haga la incautación. Fíjense ustedes que el propio sentido común a mí me va a decir que no es lo mismo la quiebra de una verdulería que la quiebra de una ferretería. ¿Estamos de acuerdo? O la quiebra del almacenero o la quiebra de la Serenísima. No es lo mismo el que quiebre la Serenísima que quiebre la juguetería, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué les parece? Y en función de esta diferencia que yo les hago, puede ser necesario que vaya a hacer la incautación con antelación un funcionario, un notario, y no esperar al síndico. Porque ¿qué puede pasar? Por la naturaleza de los Que bienes me a lo incautar, saque. Exacto, ¿qué le puede pasar a por los bienes? ejemplo, que sea un bien perecedero. Exactamente. Básicamente, si tenemos urgencia del caso porque los bienes son perecederos,
Si yo espero a que se designe el síndico, acepte el cargo, bla, 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 por ahí ya no sirve más. Vamos de nuevo al ejemplo grosero, pero para que se entienda y que sucede. Si quiebra el productor, el quintero, supónganse, y tengo 6 toneladas de tomate esperando, que acaban de ser cosechados, si yo espero 2 meses a que venga el síndico, acepte el cargo y haga toda la perolata esta, los tomates después no me sirven para nada, los tengo que tirar. Entonces, en ese caso, dada la urgencia, el juez puede disponer de estas medidas que se incauten y que ya se vendan inmediatamente. ¿Está? Ponerlos a la venta inmediatamente, como medida precautoria. Esa plata, obviamente, de una venta anticipada que se hace, va a ingresar en una cuenta de autos y va a quedar congelada hasta que el proceso continúe, hasta que siga, se verifiquen los créditos y se empiecen a hacer las repartijas, entre comillas, de dinero. ¿Bien? Entonces, puede ser el síndico, puede ser un funcionario del juzgado, puede ser un notario, dependiendo de cada caso en particular y la urgencia de cada caso. ¿Hasta acá estamos? ¿Te puedo hacer una ¿Sí? pregunta? A Dime. mí me tocó justo algo de esto en el parcial, o sea, me tocó una pregunta que yo no Sí. la sabía, porque decía, por ejemplo, el desapoderamiento y eran opciones, ¿no? Sí. Yo marqué la de que se materializa a través de la incautación, pero por ejemplo tenía otra opción que decía, se realiza inmediatamente aunque no haya habido publicación edictal de la sentencia. Y por ejemplo, eso no lo sé, o sea, ¿es necesario que haya habido una publicación o no? Digamos, correspondería que primero haya publicación de dictos. ¿Está? Ahora, en el caso este en particular, si estamos en un caso de notoria, donde los bienes, donde el caso del tomate, digamos, si yo espero la publicación de dictos, puedo estar sujeto al mismo peligro, con lo cual en ese caso los puedo vender. ¿Sí? No sé, en ese caso no sería necesario. Bien, gracias. Obviamente, si se venden los tomates, ingresa la plata y después esa quiebra queda sin efecto porque metieron recurso o porque transformó la quiebra en concurso preventivo por el recurso de conversión y demás, esa plata se le va a entregar al concursado o si esa quiebra quedó sin efecto, que no se convirtió en concurso preventivo, sino que se apeló y quedó sin efecto, se le entregará al no fallido. Recurso ya vieron. Lo vieron con el titular, ¿no? Todavía no. Creo que no. Los dio Fer en la clase pasada, Nico. Por eso, Ah, lo vieron con Fer. Bien, entonces, ustedes vieron que la sentencia de quiebra se puede apelar. Digamos, se puede interponer recurso de reposición contra la sentencia de quiebra o se puede interponer o se puede iniciar la conversión de la quiebra en concurso, que técnicamente es un remedio procesal, pero no es un recurso en sentido técnico, al igual que la incompetencia. Pero si yo interpongo un recurso de reposición contra la sentencia de quiebra, la puedo levantar, porque a mí me decretan la quiebra. ¿Y cuáles eran? ¿Sobre qué puedo discutir yo como recurso contra la sentencia de quiebra? A ver si se acuerdan de lo que les dijo Fer. ¿Cuáles son los presupuestos que yo puedo discutir como recurso de reposición? ¿Y qué variantes tiene el recurso de reposición? Cri, cri. Bien. A mí me pueden haber decretado la quiebra no estando en cesación de pagos. Entonces yo interpongo un recurso de reposición donde puedo discutir. No voy a discutir que no soy sujeto concursable porque, como le dije en algún momento, sería una estupidez que me decreten la quiebra a mí no siendo sujeto concursable. ¿Tá? Ahora, en el caso de los tipos que no son sujetos concursables por el artículo 2. Ahora, me pueden haber declarado la quiebra a mí y yo no estoy en cesación de pagos. Entonces, ¿cómo discuto esa sentencia de quiebra? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué demuestro? ¿Era Eso- lo que hay que pagar todo el crédito que Exactamente. presentaron para la Entonces, quiebra, para la cesación de exactamente. pagos? Sí, lo que hago con la interposición del recurso de reposición es discutir el presupuesto objetivo. Discuto que no estoy en cesación de pagos. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Porque ese recurso de reposición tiene dos variantes. Esto es, lógicamente, materia de examen, como para que paren las orejas. El recurso de reposición se puede interponer básicamente dando en pago el monto que a mí me están reclamando y por el que me decretaron la quiebra. Imagínense que me ejecutaron un cheque por 1.000.000 de pesos, me decretaron la quiebra, y yo cómo hago para demostrarle al juez de que en realidad no estoy fallido, que no estoy en cesación de pago. Y deposito el 1.000.000 de pesos.
más los intereses, más los gastos, más las costas, etc. Más otros pedidos de quiebra si tuviese pendientes. Pero en principio deposito $1.000.000. Y a esa forma le digo, mirá, en realidad no estoy en sanción de pago, acá está el palo. Te lo deposito en la cuenta judicial y acá está. Ese recurso de reposición yo lo puedo interponer de dos maneras. Puedo dar $1.000.000, $1.000.000 en pago, o lo puedo dar en embargo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo vieron con Fer? Sí. Nadie, como que nadie me dice nada. Lo de embargo me parece que no lo tengo anotado. Bueno. Lo demás sí, Bueno. acá está anotado. El recurso de reposición lo van a poder interponer yo fallido, lo puedo interponer de dos maneras. Doy en pago el monto por el cual me decretaron la quiebra y le digo, mira, acá está, no discuto el crédito, lo debo, pum, páguese. Ahora, yo también lo puedo dar en embargo. Me meto recurso de reposición, rebato el argumento de que no estoy en cesación de pagos, pero discuto el crédito. Entonces le digo, mire, señor juez, sí, en realidad no estoy en cesación de pagos. Fíjese que tengo la plata, la deposito, pero discuto el crédito por el cual me lo están reclamando. Porque en realidad ese cheque yo ya lo pagué, porque es un proveedor, es un contrato que se cayó por la razón que fuere. Entonces, demuestro que estoy in bonis, pero discuto el crédito. Entonces yo lo doy en embargo, lo cauciono, pero no reconozco el crédito. ¿Bien? Me fui otra vez por las ramas y a un tema que no era el mío. A lo que iba con todo esto es que... Claro, lo que iba es eso. Sí, abuelo, vuelva a la clase y vuelvo. Entonces, la razón es que radicaba en que toda esta cuestión de la quiebra puede estar sujeta a distintos avatares que van a llevar un tiempo. Entonces, a veces, para no esperar esto, el juez, ante bienes notoriamente perecederos, puede tomar decisiones para evitar que se echen a perder. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Profe, Sí. mientras se está resolviendo el tema del recurso, el desapoderamiento opera igual, porque opera desde la sentencia, no Sí, importa si sí, opera de la Bien. sentencia de quiebra. Sí, exactamente. Porque es de pleno derecho. ¿Sí? Está bien. Ujú. Bien. Entonces, importante. ¿Qué es lo que implica el desapoderamiento? Es que lo que pierde el fallido es la administración y la disposición. Entonces, yo tengo el auto, vamos a la práctica. Hasta que me lo vengan a incautar, lo voy a poder usar. Tengo que tratar de no estrolarme en la esquina y hacerlo bolsa, que bueno, eventualmente se trasladaría a la indemnización, pero en principio lo puedo seguir usando. Lo que no puedo es alquilarlo, supónganse, para remis o para Uber, y obviamente no puedo venderlo. Entonces, lo que pierdo es la facultad de administrarlo y de disponerlo, pero lo voy a poder seguir usando. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Vamos un poquito más allá. Si ese bien a mí me fuese incautado como corresponde, ¿a dónde me lo lleva? ¿Qué hace el síndico? Para que ustedes imaginen. Viene el síndico, agarra el auto y se lo lleva. ¿Y a dónde va? Me carga el LCD, me carga la Play, ¿y a dónde se lo lleva todo eso? ¿Qué les parece a ustedes? Profe, ¿no irá a un depósito o algo? Bueno, debería ir a un depósito judicial. ¿Tá? Depósitos judiciales verdaderamente no hay, y los que hay son un colador. Entonces, pueden pasar dos cosas. Primero, que el auto mío, que está bárbaro, que está divino, vaya a un depósito judicial, lo deja el síndico en el depósito judicial y a los 2 meses el auto está desplumado, porque le robaron la goma, porque le robaron el estéreo, porque le robaron todo. Porque los depósitos judiciales deberían tener vigilancia, pero tampoco tienen mucha vigilancia. Entonces, o lo que podría suceder es que en la quiebra haya plata, cash, efectivo, en la cuenta de autos, de manera tal de que el juez o el síndico puedan disponer el alquiler de un galpón para guardar todos los bienes míos. Esa sería la opción 2. Opción 3, vamos a la puerta, a la caja misteriosa, y lo que me dice es que lo que se puede hacer, y en general se hace, es que me lo dejan a mí como fallido en calidad de depositario. ¿Se entiende? Entonces, estoy desapoderado porque no lo puedo vender, no lo puedo disponer, pero no se incauta como materialmente ustedes se lo están imaginando, sino que me lo van a dejar a mí como fallido en calidad de depositario. Técnicamente no debería usarlo al auto porque lo voy a estar sometiendo a desvalorización, a un riesgo, etc.
pero la realidad es que se usa, ¿tá? Y eso, obviamente, después el abogado del fallido lo habla con el síndico. Si somos amigos del síndico, mucho mejor, porque vamos a hablar el mismo idioma y no vamos a tener ningún problema, ¿tá? Pero en principio todos estos bienes quedan en poder del fallido en calidad de depositario. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. Ahora, fíjense que el 108 les da que existen bienes que están excluidos del desapoderamiento. Medio que me trabé. Entonces, fíjense que hay algunos bienes que no se desapoderan. Por ejemplo, los derechos no patrimoniales, es decir, aquellos derechos que no son susceptibles de un valor. Los bienes inembargables, o sea, los bienes que sean inembargables por leyes especiales. Acá vamos, en general, el ejemplo más claro es lo que se llamaba bien de familia, con el código anterior que era bien de familia, que ahora es la casa habitación, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero no es más técnicamente bien de familia. El usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, que tampoco existe más como tal con ese nombre en el código nuevo, pero los frutos que le correspondan caen en desapoderamiento una vez que se atienden las cargas. La administración de los bienes propios del cónyuge, la facultad de actuar en justicia en defensa de bienes y derechos que no caen en desapoderamiento, indemnizaciones que les corresponden al fallido por daños materiales o morales a su persona, y los demás bienes excluidos por otras leyes. Entonces, todos estos es un menú que da la ley de aquellos bienes que no son desapoderables. ¿Tá? Sobre esto después ustedes van a leer en cada caso en particular qué es lo que está comprendido dentro de cada inciso. ¿Está bien? Obviamente que, o no obviamente, pero el ex bien de familia no es que es por excelencia o inexcusablemente no desapoderable. Tiene que ser por deudas posteriores, por determinadas deudas, porque si son deudas de impuestos y demás, puede ser desapoderado, si puede ser liquidado, tiene ciertas condiciones. No es un concepto inamovible, ¿tá? Tiene ciertas particularidades. 109, administración y disposición de los bienes. El que va a administrar los bienes, obviamente, como el fallido es el que pierde la legitimación procesal para administrar sus bienes y para disponerlos, alguien lo tiene que reemplazar. ¿Quién es esa persona que lo reemplaza? Ni más ni menos que el síndico. Cuestión que no ocurre en el concurso preventivo porque en el concurso continúa al frente de su administración. ¿Alguien me iba a decir algo? No, eso que administra el síndico. Exactamente. El fallido pierde la legitimación procesal para administrar sus bienes y para ejercer en justicia la defensa de esos bienes, la pierde en favor del síndico. ¿Tá? Bueno, después dice los actos realizados o los bienes apoderados como los pagos que son, bueno, acá como les dice son actos ineficaces. La declaración de ineficacia es declarada de conformidad, es lo que les estaba hablando recién. El artículo 113 es lo que les estaba diciendo, que es la pérdida de legitimación procesal del fallido. Bien, entonces pierde la legitimación procesal, es decir, la facultad de actuar en justicia por esos bienes, que sean bienes desapoderados, porque por los del artículo 108 no pierde la legitimación procesal porque son bienes excluidos del desapoderamiento. Bien. Ahora, esa legitimación procesal, como les dije, la pierde en favor del síndico. Quien va a tener que actuar en justicia va a ser el síndico. Esto trae toda una serie de quilombos asociados que tornan esta disposición legal a veces en un poco, no digo que letra muerta, pero sí en distintas dificultades. Y vamos a imaginarnos lo siguiente. Yo soy el fallido, empresa. Tengo cheques otorgados corriendo por toda Argentina. O tengo un contrato incumplido con un proveedor que está en Santa Cruz. ¿Me siguen acá? ¿Hasta acá? Yo, Nicolás, sociedad anónima, que opera en La Plata, tengo un contrato por explotación minera, supónganse en San Juan. Contrato incumplido, porque no me pagaron regalías, por lo que fuere. ¿Qué me está diciendo la ley? Vos, Nicolás, sociedad anónima, perdés la legitimación para demandar a ese fulano en San Juan por lo que te debe. Y si yo pierdo la legitimación, ¿quién va a ir entonces a iniciar el juicio? ¿Quién lo va a hacer? El síndico. El síndico. Bien.
¿Y va a ir el El síndico síndico. personalmente a San Juan a iniciar No. un juicio? Que primero y principal, para lo cual no está habilitado porque no es abogado, mucho menos matriculado en San Juan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el concurso, la quiebra? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué les Contratar a un parece? abogado, ¿o no? En Contactar a un beneficio abogado en San de, Juan. claro, Exacto, porque será en beneficio de todos los acreedores. exacto. ¿Quién lo paga? Son gastos de la quiebra, ¿o no? Gasto de la quiebra. Exacto. Podamos ver si conservación y justicia y demás, depende que. Pero en principio, esto trae aparejado una serie de problemas de logística. Nosotros en algún momento en las clases les decíamos, empezás, tanto el síndico como quien fuera, empezás a llamar a tus compañeros de facultad, tus amigos de facultad, y decir, che, ¿te acordás que estudiamos? Sí, che, ¿no tenés un amigo ahí que labure, que me pueda atender esto y demás? Bueno, que labure además, el abogado ese va a laburar a los premios, porque va a cobrar, vaya a saber uno cuándo, si cobra. Bueno, entonces, esto es la materialización de la pérdida de legitimación procesal para actuar sobre bienes o derechos que son desapoderables. Bien, hay que salir a contratar profesionales que puedan hacer los litigios en las provincias o en las localidades. No me toca ir a San Juan. Estoy en La Plata, tengo que contratar a alguien que litigue en Capital. Bien, estamos acá a 60 kilómetros. Bueno, retomo. A ver si esto lo paso. Bueno, herencia y legados también. El fallido puede aceptar o repudiar herencia o legados. Bien, este es el típico caso donde yo fallido me viene una herencia. Se muere la abuela y me cae la herencia de la casa o el campo o, si Dios quisiera, un montón más de bienes. ¿Qué debería pasar con esa herencia que me cae? ¿Qué pasaría? Entraría dentro de la quiebra. Se puede desapoderar. Exactamente. Exactamente. Bien. En principio, si estuviese Claro. dentro del año antes de la rehabilitación, entre la sentencia de quiebra y un año hacia adelante, esa herencia que recibo es desapoderable. El campito que heredo de la abuela, con las vacas, con los tractores, con todo, es desapoderable. Entonces, yo fallido, ¿qué puedo hacer? Previendo esa posibilidad de que así como me entra, se va No para el otro lado. aceptarla. No aceptarla. No la acepto, claro. ¿Y qué me dice la ley? Porque la ley me está diciendo, fíjense, el fallido puede aceptar o repudiar herencia. Bien, momentito. Primero, en caso de aceptación, si la acepto, los acreedores del causante solo pueden proceder sobre los bienes desapoderados después de pagados los del fallido y los gastos del concurso. Es decir, ¿qué me dice? Primero, si acepto, los acreedores de mi abuela causante solo van a poder venir a reclamar después de que se pagaron los míos, mis acreedores como fallido. ¿Está? Como primera medida. Y los gastos del concurso. Es decir, acreedor del fallido, gasto del concurso, acreedores del causante. Ahora, fíjense que me dice después. La repudiación solo produce efectos en lo que exceda del interés de los acreedores y los gastos íntegros del concurso. Entonces, si yo voy a rechazar la herencia porque esos bienes que me van a ingresar, así como ingresan, se van a la cuenta de autos, se van a ir a desapoderamiento, y yo la voy a rechazar, y en el medio quiero hacer alguna maniobra, obviamente, para que se la quede alguno de mis hermanos y demás, a mí los acreedores o el síndico van a decir, momentito, en lo que exceda del interés del concurso, podés rechazar todo lo que vos quieras. ¿Está? Ahora, en lo que no exceda del interés del concurso, porque son bienes que se van a desapoderar para pagar, y no estamos muy holgados de plata, no podés rechazarlo. Por ese límite no podés rechazarlo. Entonces, en lo que exceda del interés del concurso y de los gastos del concurso, podés rechazar. En cuanto no exceda ese interés, tenés que aceptarlo. Entonces, aceptás la herencia, ingresa el campito, las vacas, bla, 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 y se desapodera. ¿Esto se entendió? ¿Seguros? Ahora, les voy a hacer una salvedad que se suele hacer al final, No en el tiene caso de... opción, no tiene ¿Cómo? opción, digamos. Sí o sí, una parte termina aceptando, obligadamente va a terminar No aceptando. tiene opción. Si esa quiebra no tiene cantidad de bienes suficiente previo a la herencia
para poder liquidar y pagar todo el pasivo más los gastos, ¿tá? Tiene que aceptarlo, porque está excediendo el interés. Ahora, me voy a un concepto que lo damos al final de la materia en las formas de realización del activo y etcétera, determinación de la quiebra. La pregunta es, que yo les hago a ustedes, y sería una pregunta de mesa de examen. Yo quiebro, ¿tá? Tengo 10 acreedores. Si vendiendo, yo tengo 5 bienes, ¿tá? Tengo departamento, casa, auto, barco, etcétera. Si vendiendo 3 de mis bienes alcanza para pagar la totalidad del pasivo, ¿es necesario liquidar los otros 2 bienes? Sí, lo que se busca es pagar a los acreedores, ¿no? No, no. Bien, se busca pagarle a los acreedores. Ahora, reitero, tengo 5 bienes. Si liquidando 3 alcanza, ¿me van a liquidar los otros 2? No debería. No debería. Bien ahí. Entonces, bien Mariel que haces así con la cabeza y te estoy viendo. Entonces, como la quiebra no es represiva, el tinte represivo de la ley se terminó hace un montón de años, porque antes incluso, eso no lo dije, pero la prohibición de salida del país era por 10 años. ¿Tá? Entonces, eso en un tinte represivo. Antes habría prisión por deudas, había calificación de conducta, es decir, antes había un instituto que se llamaba calificación de conducta. La ley te calificaba si vos habías caído en quiebra de manera culpable o inculpable. Y si era quiebra culpable, tenías una cierta, podías hasta ir preso. Entonces, como eso se terminó, la quiebra ahora es objetiva, es decir, no importa si fue por mala administración, por causales endógenas, exógenas, bla, bla, bla. Caíste en quiebra. La ley no dice si sos culpable o no, si mal administraste o no fue culpa tuya. Entonces, como eso se terminó, también se terminó el tema de liquidarte todo el patrimonio como si fuese un castigo. Ergo, si tengo 5 bienes y pagando 3 me alcanza, los otros 2 bienes los dejo intactos, no los voy a tocar. Liquido los 3 o los 3 de mayor valor, pago y el resto queda. De la misma manera, si liquido todo, pago y queda un remanente, queda plata todavía, el Estado no se la queda. Bien, me la devuelven a mí. Obviamente que va a haber toda una serie de prelación en el cobro, si hay acreedores subordinados, si hay extranjeros, etc. Pero en principio, si queda plata, me la van a devolver. Porque como no es un castigo, no se va a mandar la plata a un hospital o a donde fuere. Lo que sí sucede con el dividendo concursal. Si el acreedor tiene para cobrar plata y durante un año no la cobra, porque se puso a disposición la cuota concordataria y no la cobró, al año eso va a un agujero negro que establece la ley de concurso, se llama el fomento de la educación común. Va al fondo para el fomento de la educación común. Traducido en términos argentinos, es un agujero negro que no sabemos a dónde va. ¿Ah? Pero en ese caso, para el acreedor, la cuota concordataria no reclamada sí va al Estado. Pero en el caso mío, como fallido, si se liquidan todos mis bienes y sobra plata, me la devuelven. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? ¿Seguros? ¿Qué les quiero decir con esto? Si esa herencia que yo recibo y quita ni agrega porque yo ya tenía suficientes bienes para pagar todo el pasivo, yo la puedo repudiar tranquilamente porque yo ya tengo bienes para cancelar el pasivo. Con lo cual ese rechazo no está perjudicando a nadie, porque con los bienes que yo tengo ya alcanza para pagar. Entonces, como no excede el interés del concurso, la puedo rechazar, la puedo repudiar. Ahora, si yo como fallido no tengo bienes suficientes para cancelar todo el pasivo, ese rechazo está excediendo el interés del concurso. Así que ahí me van a obligar a aceptarlo. ¿Se entendió? O sea, no hay mucha diferencia igual entre aceptarla y rechazarla, porque, Y en lo que exceda del interés del concurso, no. o sea, quizás la diferencia sería que rechazándola no le pagaría a los acreedores del causante. Si yo la rechazo, es que en realidad no, porque mis acreedores, primero mis acreedores van a venir sobre los bienes. Es decir, sobre patrimonio mío se va a cobrar. Sí, Es sí, decir, claro, pero si al momento de hacer el rechazo el síndico determina que ese rechazo no excede, no perjudica a nadie, la puedo rechazar tranquilamente, porque los acreedores míos se cobran sobre mis bienes y alcanza para pagar. Cuestión que es, en Argentina, es una panacea absoluta. Nunca en una quiebra hay suficientes bienes para pagar todo el pasivo. ¿Sí? Por eso acá tenemos otra frase que siempre decimos que es, más vale un mal concurso que una buena quiebra. ¿Sí? claro, claro. Siempre es mejor un mal concurso que una buena quiebra. Porque en general en un mal concurso voy a cobrar más
de lo que voy a cobrar en una buena quiebra. ¿Bien? Es una especie de verso, de versito. Bien. Donación posterior a la quiebra, lo mismo. Si yo quiebro y me hacen una donación, mismo criterio, hasta la rehabilitación, esos bienes que me donaron o ese bien que me donaron ingresa a mi patrimonio y en consecuencia me lo van a desapoderar y me lo van a liquidar. Bien, mismo. Obviamente que yo tengo que alertar al que me va a donar el bien, decir, che, no me dones nada porque me lo van a hacer pelota. Donámelo dentro de 6 meses que ya voy a estar rehabilitado. Pero en principio, si algún desprevenido me donase un bien, ese bien donado, si estoy dentro del periodo de no estoy rehabilitado todavía, se va a desapoderar y se va a liquidar. Bueno, mismo criterio, hay que ver qué pasa si se rechaza la donación, etc. Último, así ya los libero porque tienen cara de cansados, correspondencia. Fíjense lo que dice la ley, está recontra desactualizado, dice la correspondencia y las comunicaciones dirigidas al fallido deben ser entregadas al síndico. La cartita o la botella del año 40. Este debe abrirlas en presencia del concursado o en las del juez en su defecto, entregándose al interesado lo que fuera estrictamente personal. Esto es un artículo que quedó en desuso, lógicamente, por una cuestión de tecnología, porque las comunicaciones por carta verdaderamente hoy son muy pocas. Los organismos de recaudación te mandan carta, pero además antes de mandarte la carta te mandaron 70 millones de correos electrónicos y mensajitos. Pero esta es una disposición que tenía operatividad cuando todavía no había correo electrónico, ni mensajitos, etc. ¿Bien? ¿Qué pasaba? Llegaba la correspondencia al correo, al buzón, esa correspondencia que llegaba se entregaba al síndico, o el síndico la incautaba, la presentaba en el juzgado, en el expediente, se agregaba al expediente y se abría después en presencia del juez o del secretario de alguien. ¿Para qué se hacía esto? ¿O para qué se hace esto en el caso de los correos y demás que tienen que ser interceptados? ¿Para detectar qué cosa? ¿Algún tipo de movimiento de bienes De o que existencia se... de... Claro. Exactamente, es un ejemplo que yo ya les he dado, el famoso que no sé, Profesor, ¿no sería como también una violación al derecho de la privacidad de los documentos en cierto y punto? bueno, Entiendo que obviamente lo que se va a revisar son documentos de carácter económico, pero y sí, digamos, aquellos personales también van a poder revisar no, esos. ahí lo que tiene que hacer es tiene que haber un filtro hecho por el síndico, por el juez, Claro, a ver cuál es de último, la también correspondencia quisiera que... caer de último, si uno quisiera, por ejemplo, defraudar a los acreedores, también podría hacerlo simulando, digamos, ¿no? Una carta privada. Podría y se hace. O sea, no es que... Ahora, si yo recibo un mail, porque mi correo electrónico, yo soy Nicolás Sociedad Anónima, tengo un correo oficial, no hay documentación, no hay cartita que llegue. Entonces, ¿qué hace el síndico? Va a tener mi clave, va a tener mi cuenta para poder acceder. Obviamente, si me llega un correo electrónico que diga mi amor te extraño, en principio no debería abrirlo. ¿Bien? Por un sinnúmero de razones. Ahora, si me llega un mail de el First Bank of Cayman Islands, es muy probable que lo abra. ¿tá? Porque no va a ser ni mi esposa ni mi amante. Seguramente es el agente del banco diciéndome que tengo que actualizar las claves de la cuenta cifrada que yo tengo en el exterior. Entonces, el tema de la correspondencia está dirigida a interceptar toda comunicación tendiente a determinar si se escondió parte del patrimonio. Lo que está relacionado en general con cuentas bancarias offshore. ¿Está bien? Esa es la operatividad sobre todo. Bien, creo que con esto me puedo dar por terminado y liberarlos a ustedes de esta tortura. ¿Tienen alguna pregunta? Escucho. Personal, no, primero tendría que releer porque es mucha información. Sí, claramente es mucha información y ya estamos en el medio del tiroteo de la materia, así que los entiendo. Sé que uno les habla y es complicado. Sí, ya más o menos tienen delimitados los temas, aprovechando que es un fin de semana largo, como por ahí ir poniéndose a tono para el próximo examen. Mirá, va en base al cronograma, como lo habíamos mandado, digamos, teníamos el cronograma, a ver, esperen, creo que lo habíamos dicho la clase pasada. Cronograma tentativo que había hecho el titular hasta, a ver, reformulación del cronograma, el que habíamos hablado la vez pasada.
que yo sepa, yo ahora al titular lo veo en un rato, no sé si le voy a preguntar a ver si con él tuvieron recién, no dijo nada, ¿no? Bueno, yo tengo que segundo parcial, que sería el 19, ¿no? Yo tengo que el segundo es de las bolillas 10 al 24, por el cronograma reformulado que mandó el titular. No, perdón. ¿A la 19? No, 10 al 24 no, porque Hasta la 20, Nico. hasta, Hasta la 20 porque ese claro, día sería la claro, sí, 21 que se da. No, hasta la 19. hasta la 19, porque quedaría el parcial, si no hubiese tomado la decisión de tomar 3 parciales, quedaría el segundo de la 10 a la 24 es kilométrico. Así que en principio hasta las 19. Ahora lo voy a ver al titular un rato y le voy a preguntar a ver si hay algún ajuste con respecto a eso, pero hasta la 19 seguro. ¿Sí? Bueno, gracias. Por nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, tengan todos y todas buenas tardes. Gracias. Chao, profe. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chao, gracias.